El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, ha salido al frente respecto de algunas prácticas violatorias a la ley de trabajo en el país y nosotros lo vemos como oportuno, vemos como buenas y válidas estas acciones para los fines, sin importar la nacionalidad, de dar a respetar la Ley General de Trabajo en la República Dominicana. El Código de Trabajo, aunque viejo, aunque obsoleto, aunque arcaico, es el que tenemos y hay que respetarlo. Establece con claridad 80% de mano de obra local y no más del 20% de mano de obra extranjera debidamente regulada o por lo menos con capacidad para ejercer el trabajo. Lamentablemente se hace todo lo contrario. Más del 80% mano de obra extranjera y no regulada, o sea, lamentablemente irregular en el país. Y es una práctica que lamentablemente redunda con mucha frecuencia en un comercio que tiene gran notoriedad proveniente de Asia, para no irnos directamente a ningún país en particular. Yo quiero aprovechar esta participación de esta tarde para motivar a que desde el Ministerio de Trabajo se continúe tratando de dar a respetar la que instituye el propio Ministerio de Trabajo en la República Dominicana, que muchos años ha pasado sin cumplir la ley, y yo creo que ya de la mano de un legalista por excelencia, garantista por demás, que no va a incurrir en excesos, en violaciones, ni nada de eso, como es el caso del doctor Eddie Olivares, es más que oportuno el momento para, tanto en la Duarte como en el resto del territorio dominicano, dar como buenas y válidas sus acciones para hacer cumplir de una vez y por todas la Ley General de Trabajo en la República Dominicana. En otro tema, nosotros queremos felicitar a los profesores hoy Día Nacional del Maestro, un día instituido en 1939 y que se celebra luego de algunos años para recordar el natalicio del profesor Juan Bosch, aquel vegano de tantos valores, fundador como único en el país de los dos principales partidos del sistema para aquella ocasión, PRD, PLD, 1939, luego 1973, respectivamente. Sus alumnos desafortunadamente han desdicho muchísimo del espíritu con que el profesor Bosch veía la política. Nunca uno se imaginaba que en un gobierno de Juan Bosch que alguien se iba a enriquecer, que alguien iba a tomar algún peso de las arcas que nos corresponden a todos para otorgarse beneficio personal. Lamentablemente, con el paso de los días, Bosch, fundador de partidos con gran vocación de poder, aunque él fue quizás un gobernante efímero, no es menos cierto que algunos de sus más cercanos discípulos llegaron al poder y desafortunadamente, para no irnos directamente en que incurrieron en prácticas ilegales, por lo menos decimos con plena responsabilidad que desatendieron aquel mandato sagrado que le otorgó el pueblo dominicano de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Felicidades a los maestros. Hoy Día Nacional del Trabajo, Día Nacional del Profesor, del Maestro. Yo me suscribo entre una minoría que entiende que el concurso nacional de oposición al docente no tiene sentido, por lo siguiente. El estudiante a los 4 años se inscribe en una escuela que está vigilada conforme establece la Ley General de Educación por el Estado Dominicano, aunque sea en el sector público o en el sector privado. Más adelante el estudiante cursa el bachillerato a los 16 o 17 años. Después de esto, el estudiante se inscribe en la universidad, pública o privada, establecidas ambas en la Ley General de Educación, pero está vigilado por el Estado Dominicano. ¿Qué ocurre? Que luego de 20 años, no menos, estudiando, bajo la mira del ente regulador por excelencia,
el que le presenta el currículo al sector público o al sector privado, tanto en la parte primaria, secundaria como universitaria, ese Estado irresponsable, ese Estado indolente, ese Estado violador le dice al profesor entonces que él no adquirió las competencias necesarias. ¿De quién es la culpa? ¿Del estudiante que desde los 4 años se inscribió en el colegio o en la escuela? ¿O del Estado que estaba en la responsabilidad de formarlo con la suficiente calidad para que adquiera las competencias suficientes para cuando el propio Estado lo solicite como profesor, que pueda ser un profesor por excelencia? Es la gran razón por la que yo, cuando hacía mi recorrido como aspirante a diputado por una provincia del país, establecía que la Ley General de Educación había que modificarla y sacar de cuajo ese artículo que instituye el concurso nacional de oposición al docente, entendiendo que además de violatorio a derechos fundamentales de los profesores, es abusivo, porque entonces el Estado que te envía a través del Ministerio de Educación a un concurso de oposición al docente, que te forma mal, que te deja todas las lagunas, entonces el propio Estado, a las 2 horas después que te descalifican en el concurso de oposición al docente, te manda a contratar y no te nombra en el sistema bajo argumento de que no tiene la suficiente calidad. O sea, no tiene la suficiente calidad para ser nombrado por ley, pero lamentablemente más adelante el propio Estado viene y te contrata por un 50% del monto real que te debe pagar sin seguro y en violación a derechos fundamentales. En ese sentido y en conclusión, creo que es Luis Miguel de Camps el llamado por excelencia, actual ministro de Educación, para eliminar de una vez y por todas, bajo esos argumentos que hemos establecido de que es violatorio a derechos fundamentales de los profesores, eliminar ese abusivo e inservible por demás concurso de oposición al docente y formar en las escuelas públicas o privadas y en las universidades con calidad de excelencia a los profesores, para que una vez concluyan sus estudios, el Estado no se autodescalifique diciendo que ese profesor no adquirió la suficiente competencia y entonces lo descalifica y más adelante lo nombra por un 50% del monto que está llamado a pagarle. Era lo que quería compartir con ustedes. Dale, Álvaro.